Mayor don Rafael González y compañeros de la Junta de Gobierno de la Pontificia, Real, Fervorosa y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sanlúcar de Barrameda. Don Julio Mayor Rodríguez, conferenciante del día de hoy. Hermanos y hermanas de nuestra hermandad, señoras y señores, buenas noches. En esta última jornada del 18º ciclo cultural de nuestra hermandad, volvemos a reunirnos para seguir formándonos y adentrándonos en diversos temas del mundo del rocío y de las hermandades. Hoy abarcaremos uno de los temas que más nos apasionan, como es la historia de esta nuestra hermandad. Pero en primer lugar queremos trasladaros a todos los presentes nuestro más sincero agradecimiento por vuestra asistencia un año más a estas jornadas culturales y formativas. Y seguidamente, como buenos cristianos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen del Rocío y al Pastor Divino, para que nos acoja bajo su manto y nos proteja. Y al mismo tiempo darle las gracias por este ciclo cultural por el que estamos todos aquí. Nos ponemos de pie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen del Rocío, ruega por nosotros. Sobre la historia de nuestra hermandad. Y lo hacemos de la mano del historiador don Julio Mayor Rodríguez. Julio es archivero municipal de los Palacios y Villafranca. Como historiador, está especializado en el estudio de la religiosidad popular, cuya temática ha investigado mediante la aplicación de métodos científicos, completamente rigurosos y de exigente comprobación documental. Especialmente ha centrado su atención sobre diversas advocaciones marianas de culto multitudinario como Consolación de Utrera y el fenómeno devocional del rocío en toda su extensión. Él es el historiador que ha documentado que nuestra Hermandad del Rocío de Sanlúcar es la más antigua de las filiales y durante varios siglos fue la que ostentó el primer puesto en el orden de prelación de todas ellas. Se configura como uno de los historiadores que han interpretado la historia del Rocío con mayor acierto. Para ello ha consultado numerosos archivos públicos y privados de Sevilla, Huelva, Cádiz y numerosos enclaves de nuestra región andaluza, así como otros muchos de todo el país, fruto de cuyas consultas ha podido estudiar en profundidad el pasado histórico del Rocío en Almonte y de otras antiquísimas filiales como la de Pilas, Sanlúcar de Barrameda y Triana, al tiempo que ha podido verificar también numerosos estudios y publicaciones sobre este tema en cuestión. Es autor de un buen número de artículos dedicados al Rocío, publicados en la revista Esvoto, editado por la Hermandad Matriz, de cuyo comité científico es miembro, en los que ha aportado interesantes noticias inéditas sobre este fenómeno devocional, completamente desconocidas hasta la fecha, que ha cambiado en cierta forma la historia que hasta el momento se había contado sobre el Rocío con las interpretaciones realmente esclarecedoras que ha sido capaz de redondear. En el año 2011 fue comisario de la exposición intercesora del Monte El Rocío Chico, organizada en el Santuario del Rocío por la Hermandad Matriz. Es autor de un amplio capítulo incluido en el libro Catálogo de la Exposición Jubilar Rocío, celebrada en Sevilla durante este último mes y que se ha presentado recientemente. El referido capítulo se denomina Reina de las Marismas, antecedentes históricos, un trabajo compilatorio que reúne un ingente material documental y gráfico expuesto de modo didáctico que revela sustanciosas noticias históricas, reinterpreta el conjunto de la historia del Rocío y subraya la importancia de esta manifestación religiosa de origen medieval nacida en la marisma, como parte esencial de las costumbres y tradiciones de Andalucía. El Rocío es una oportunidad siempre para reivindicar a Andalucía y su cultura. Como divulgador, cuenta con la experiencia dilatada de haber publicado un buen número de artículos dedicados al Rocío en las páginas del diario ABC de Sevilla, así como otros trabajos generales de piedad popular en la revista Pasión en Sevilla, de cuyo equipo de redacción forma parte desde hace ya varios años. Ha participado en conferencias y ciclos culturales organizados en el Monte, Pilas, Triana, los Palacios y Villafranca y aquí en Sanlúcar de Barrameda.
tras haber descubierto un litigio entablado entre las hermandades de Pilar, Monte y Llavantico, que revela a la sanluqueña como la más antigua de todas, a la luz de un litigio fechado en 1766. Lleva más de 10 años investigando en el archivo histórico de la Hermandad del Rocío de Triana, para cuya institución está ultimando un libro sobre la dilatada historia de la corporación religiosa del célebre barrio sevillano. Ha participado 2 veces ya en este foro de nuestro circo cultural. Su última intervención en 2018, en el que nos ofreció la conferencia Sanlúcar, fue la primera. Desde entonces ha colaborado con nuestro boletín, en el que ya ha publicado varios artículos y trabajos de investigación. Julio Mayo formalizó ya con nuestra hermandad un proyecto de trabajo que define las líneas de actuación a seguir, cuyo estudio se encuentra acometiendo con amplitud y está previsto que finalice con la correspondiente publicación de toda nuestra fascinante historia. Hoy viene a conferenciarnos sobre otro capítulo realmente interesante de la amplia y desconocida historia que atesora nuestra corporación religiosa. Nos hablará de aquellas viejas y antiguas peregrinaciones a la Rocina en bote por los caños de la marisma en los siglos XVII y XVIII, que fue la etapa en la que nuestra hermandad perdió su puesto primero de privilegio. Y sin extenderme mucho más y centrándonos en el tema que nos reúne aquí, le cedo la palabra a don Julio Mayo Rodríguez. Muchas gracias, Cristina. Don Rafael, hermano mayor, al que le he pedido personalmente que me acompañara en esta mesa porque entiendo que la institución debe de estar al frente de este proyecto que se inició ya hace unos meses. Nos encontramos en la segunda fase de actuación. Ahora detallaremos en qué pormenores estamos actuando. Hoy es festividad de Nuestra Señora de los Dolores y hace ya algunos años, cuando venía ahora de los Palacios en el año 2016, recordaba que un día como hoy vine a recoger a José Manuel Caballero Bonal y vino a intervenir a los Palacios. Fue de la última intervención pública que hizo. Estuvo fantástico aquella noche. Claro, venía del paraíso que él había recreado tan magistralmente en su obra. Qué hermosa, donde habla de esa doñana que él conoció de pequeño. Es una maravilla, como escribe Caballero Bonal. Peregrinaciones a las Rocinas en bote por caños de la marisma. Botes o lanchas. Vamos a ver qué tipo de embarcaciones remontaban y llegaban desde aquí hasta las inmediaciones de la misma ermita en los siglos XVII y XVIII. Voy a terminar la conferencia justo en el momento en el que esos caños se desecan, ahora que está tan de actualidad la desecación de Doñana, y cambia la práctica devocional de las hermandades gaditanas y comienzan a hacerlo andando por el camino terrestre. Entonces ahí es donde vamos a dejar la conferencia en el día de hoy. Son 2 veces las que he venido a este ciclo cultural. En el año 2014, como recuerda este tarjetón, y luego en el año 2018. Y ahora en el 2023, pero ya con esta junta he hecho muchas más cosas. Hemos suscrito un convenio de colaboración, de actuación, de prestación de servicios, y no han faltado estos años mi colaboración en los boletines. Tienen un alto interés por desentrañar todo lo que ese litigio ya puso en pie y que ha saltado a la historia oficial del Rocío, que ha cambiado la historia del Rocío. Es decir, este documento que acredita que la Hermandad de Sanlúcar fue la primera de las hermandades existentes en el Rocío ha cambiado. Ha producido que en algunos pueblos, ya se imagináis cuál, han hecho varios, desde entonces no paran de hacer libros. Ya van por el segundo libro para estudiar ese pleito, porque dicen que yo he interpretado mal ese pleito. Y es muy sencilla la línea. Luego lo vamos a ver, por si ustedes me ayudan a leerlo y entenderlo mejor. Pero no sé, siguen publicando más libros. Todavía no han demostrado que ahí no ponga eso, pero que hay una ingente producción historiográfica a raíz de ese acontecimiento. Lo digo para que lo sepáis, lo que está pasando en aquel lado.
Bien, este proyecto de investigación siempre comienza por una fase a la que no se le da importancia, pero que puede durar años. Aquí no va a durarlo porque ya uno tiene un recorrido y se está haciendo en meses. Pero esa labor de laboratorio, de acopio de todo lo que se sabe, de todo lo que hay y de todo lo que está publicado, es fundamental manejarlo para que la interpretación en el momento que empiece a hacerse el análisis sea correcta, porque si no se conoce lo que se ha publicado, el enjuiciamiento no va a ser coherente. Entonces, estamos en esa fase 2 del laboratorio en el que estamos volcando, ya tenemos una base de datos ingente. Hoy en día con esta ayuda tan artificial, ¿no? Es verdad que no es como antes. Yo investigaba antes con fichas, tenía mucha documentación fotocopiada y hoy ya todo lo tengo volcado al ordenador porque cruzamos los datos. Aunque manejo el Word y otros procedimientos también similares como base de datos, pero la verdad es que es una maravilla para la investigación, como cuando buscamos el nombre de alguien, rápidamente el ordenador nos lo canta, pero lo tenemos que tener introducido, si no, no lo podemos cruzar. Y yo tengo que reconocer que desde hace unos años a esta parte mis trabajos son más enriquecedores porque tengo mucha información acumulada y puedo cruzarla, pero hay que hacer esa fase de laboratorio, de introducirlo, si no es imposible, para poder poner en concierto todo ello. Vale, luego vendrán las conclusiones, las interpretaciones y la elaboración de todo este estudio en forma de libro, porque esto hay que terminar dándolo de forma didáctica y pedagógica para que la gente lo entienda. Yo supongo que esta solicitud que yo he recibido para venir en el día de hoy ha nacido al calor del artículo que escribí este año en el boletín de vuestra hermandad, que es este que ustedes ven, titulado Lanchas y botes para llegar hasta el Rocío, en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y ahí venía ilustrado el artículo con una recreación que está en el mismo museo de la Hermandad Matriz y también con un material cartográfico que ahora voy a sacar casi todo lo que tengo. Vamos a sacar hoy aquí, Rafael. Sí. Creo que es el momento, ¿no? Y es el sitio para hacerlo. Creo que todo esto se suscita también, creo que por los artículos que he ido publicando en ABC de Sevilla y también en la famosa, últimamente, antes el ABC de Sevilla lo repartían el domingo de Pentecostés, no sé si lo habéis conocido eso, amanecía todas las casas llenas de, ya el ABC a papel no... Bueno, imaginaros cuando yo publiqué Fuera al Monte, el día ese casi me tuve que ir al Rocío, o el día que publiqué esto de Sanlúcar de Barrameda también, eso dan un ABC en todas las casas. ¿Ustedes se imagináis esa repercusión? Yo sí la conozco, esa repercusión. Ese era el orden más antiguo de las hermandades también de Otela, y el litigio de 1766 también, pero la concordia de la romería de 1724 también. Son todos artículos en los que la hermandad de Sanlúcar juega un papel muy importante, si no primordial, para que ustedes lo entiendan. Bien, pero vamos a comenzar a animar esto. Yo he empezado muy tranquilo porque quiero llegar al final, ¿eh? Así que por eso he empezado tan relajado. Hoy vengo con ganas de ofrecer noticias muy sustanciosas y novedosas. Y vais a ser, creo que hay un medio de comunicación grabando, soy consciente, lo voy a decir también para que sea público, y vamos a hablar de una actualidad candente en el terreno de la historiografía que yo voy a compartir públicamente hoy con los hermanos de la Hermandad del Rocío, nada más y nada menos que de Sanlúcar de Barrameda. La Virgen seguro que quiere a Sanlúcar, está bajo su ala, bajo su otra ala, ¿no? Las ráfagas están casi para un lado y para otro, y es la madre de Sanlúcar. El martes 12 de septiembre estuve en el Rocío, y esta es la fotografía que obtuve yo hace 4 o 5 días, cuando me llamaron para reunirme de urgencia. Tuvimos una reunión allí. Está seco, está seca, pero es el momento.
de poder explorar ese terreno, ahora que está seca. Para las prospecciones y los sondeos está fantástico, porque eso cuando se llene de agua, ahí ya no hay quien entre. En la historia de Doñana, de la que hablan tanto en los medios, me duele mucho una cosa. Y este año lo publiqué, decía antes, no terminé la idea, que la revista ahora que se publique y se reparte es la de la cadena SER, en el Rocío. También yo publico ahí. Y yo este año no me pude aguantar el complejo que le tienen algunos salmonteños intelectuales a escribir sobre Doñana, y venga Doñana, pero sin hablar del Rocío, ni de la Virgen. Y hacen libros sobre Doñana y estudios, y son gente preparada, pero no señalan ni refieren a la Virgen. Parece que eso va contra el progreso. Y Doñana, que tiene una resonancia internacional, pues parece que le da complejo hablar de que aquello no sería nada sin el fenómeno religioso, social y cultural de la Virgen del Rocío. ¿Habrá algo más grande para la cultura de Andalucía y España que eso, que lo que yo voy a explicar aquí ahora? ¿Habrá que ser ignorante para dejar de un lado el que sea intelectual? No sé por qué hace eso, de referenciar que aquello tiene sentido gracias a lo que vamos a contar aquí hoy. Pues así de seco está ese terreno, y así de seca está Doñana, no solamente con el agua, sino también muchas veces mermada a esos niveles que he comentado. Es una lástima, pero en el mundo de la historia del Rocío hay documentos que ellos no tienen, para saber por qué se ha llegado a esa desecación, y para saber cuáles han sido los ciclos, y cuáles han sido los años de avenida, y cuáles han sido los años de sequía. Y si hay alguien especializada en proteger eso, y en traer el agua y darle la vida a los animales, y traer el agua para quitar el hambre, esa es Nuestra Señora del Rocío, especialista, protectora y milagrosa de esa frecuencia, de ese hecho que pasa continuamente en Doñana. Y en el 2018 estaba así, y ahora en el 2023, miren ustedes cómo está. Impresionante. La Virgen del Rocío tiene en su historia muchos argumentos para entender a lo largo de su historia algunas de las soluciones que ahora quieren dar, ignorando ese pasado, sin saber si esto es nuevo de ahora o si viene de atrás. Bien, pues acudí a esa reunión este pasado martes porque desde el día 4 de septiembre en las inmediaciones del santuario han comenzado ya a procesarse los primeros datos obtenidos de la recopilación de los vestigios que hay en ese suelo. Una cata arqueológica, un sondeo. Ustedes dirán, pero ¿esto es itálica o aquí qué es lo que van a rastrear? Ahora os lo voy a contar, y aquí está hablándoles a ustedes quien le propuso y le dijo a la Hermandad Matriz que esto había que hacerlo. Me podían tildar como loco. De hecho, mucha gente de Almonte, los historiadores de Almonte, dicen que ahí no va a aparecer nada, porque eso está limpio, eso es tierra. Después os voy a demostrar qué es eso y para qué se va a hacer eso. Está haciéndolo el Departamento de Arqueología de la Universidad de Huelva con la ayuda de la Junta de Andalucía, y ya después de este trabajo, eso es un georradar, sabe lo que hay debajo, antes de entrar a excavar, ya se han procesado los primeros datos que hay ahí debajo. Es impresionante lo que hay ahí debajo. Las Rocinas es Parque Nacional de Doñana. Parque Nacional de Doñana. El parque sabe lo que significa las rocinas, lo que fue las rocinas, el origen de las yeguas, que ella es la Virgen de las yeguas, y que ese ganado, con los toros y con otros muchos ganados, fue determinante en ese ecosistema. La foto está echada desde el mismo sitio. La hice yo mismo para que vean que quedan algunas rocinas, pocas. No hay agua y el santuario está bajo el halo del Parque Nacional de Doñana.
una fotografía aérea, la primera que se hace con una calidad enorme en 1956 por los alemanes, nos enseña pues una perspectiva aérea del santuario. Y parece mentira, pero ahora a los historiadores y a los arqueólogos nos sirve para conocer muchísimos detalles del protourbanismo de la aldea, el entorno del pozo y la primitiva ermita, y lo que aquello supuso a la orilla, no voy a decir de un puerto de mar, porque no quiero que me malinterpreten, pero a la orilla de la madre agua. Así que esta fotografía, realizada en 1956, nos sirve para ver, ven señalado de amarillo, como el Real hace una semicircunferencia, ¿verdad? La ermita vieja, antigua, mira hacia la canaliega y a sus pies hubo de estar todo ese caño de agua que viene de aquí de Sanlúcar de Barrameda. Por eso lo he puesto. Un caño, el de la madre, que va a recibir una influencia muy importante del frente de mar. Es decir, que para pescar la gente del monte no es necesario que tengan que ir hasta Matalascañas, que coge bastante a trasmano. Aquí, en el siglo XVI, pudo obtenerse bastante género de pesca, con las artes de pesca de entonces. De hecho, al lado está la canaliega y el perchal. Significa que ahí se ponían artes de pescar, el perchal. Bien, pero voy a abandonar esa idea y vamos a centrarnos a lo que yo venía hoy. Ese adelanto que yo os he hecho es para que comprendáis cómo nos va a ayudar a la historia de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar. Estos sondeos y esta cata arqueológica van a ser fundamentales para nosotros entender cómo llegaba nuestra hermandad, durante cuánto tiempo estuvo yendo por esas conducciones de agua y hasta cuándo estuvo funcionando, para que entendamos que perdimos nuestro orden de prelación, nuestro orden de antigüedad también a causa de la interferencia o las adversidades que aquello supuso para el peregrinaje, al margen de también una probable desorganización o languidecimiento de nuestra corporación, pero que coincide con ese momento. Bien, Meireles, ya cuando tuve la oportunidad también de intervenir en un cabildo de hermanos para presentar este proyecto, Meireles hace una trilogía de pinturas fantásticas, la tenéis allí en el Rocío, y yo para mis conferencias la entiendo fundamentales para explicar una cosa muy importante, que la Virgen cuando se aparece y el rey Alfonso X el Sabio está recreado por él, pero yo luego cuando he estudiado la leyenda allí en Almonte he conferenciado para dejar algunos asuntos claros. El rey Alfonso X no es precisamente el que más contacto tuvo con las rocinas, fue su nieto Alfonso XI, o sea que ahí hay una confusión. Y después la leyenda de la Virgen no habla de cuándo empieza la ermita, la leyenda de la Virgen cronica cuando Almonte se hace con la propiedad del territorio, que era de Niebla o de Sanlúcar. Lo repito, la leyenda del Rocío, lo he dicho allí, está en las redes, empieza, dice, en la era del siglo XV, se empieza, habla, cronica, cuenta de una forma fantástica, es muy bonita, cuando ya Almonte es propietario de aquellos terrenos y de la ermita, ¿vale? Y porque aquello es un sitio fronterizo con varios términos. De todas maneras, el señor de Sanlúcar, la casa ducal de Medina Sidonia, que fue señorío de Sanlúcar hasta mediados del siglo XVII, mantuvo regentando la propiedad sobre aquel espacio, y en la puerta de la ermita tuvo una aduana, un control, un fielato para cobrar impuestos por entrar y salir y pasar, ¿vale?
Posiblemente las estructuras de ese fielato vayan a aparecer a los pies del pocito y de la ermita, posiblemente. Es una estructura muy antigua, bajo medieval, del primer asiento de las Rocinas. Quiero decir que Sanlúcar ha tenido siempre allí una presencia, de una manera u otra, a través del propio pueblo, el propio ayuntamiento, o a través de la casa señorial, que está muy relacionada con el santuario, con la ermita del Rocío. De hecho, Baltasar III, cuando funda su capellanía, habla de que la ermita está entre Sevilla y Sanlúcar. Tiene él esa idea de que está en ese espacio. No os voy a contar a ustedes, precisamente, que sois hijos de este espacio, que allí donde aparece la Virgen es un verdadero paraíso. Es un paraíso, porque todas las mariofanías, en todas ellas, la divinidad siempre escoge un lugar muy concreto para hacerse presente, y en este caso escogió este fantástico paraje marismeño, que es el antiguo bosque de las Rocinas. Y Rocinas, lo que significa, son yeguas, y la Virgen del Rocío es la protectora de las yeguas, para que no le falte el alimento, para que no se sequen las tierras, para que puedan criar allí. Por lo tanto, es especialista en la sequía, en dar el agua, el santo rocío, ¿no?, del cielo. Bien, así que la actividad ganadera de las dehesas de Doñana, se habla ya de esos caballos de la marisma, los árabes lo refieren, también ha pasado mucho por Sanlúcar, porque el duque de Medina Sidonia ha ejercido una acción sobre los vecinos de Almonte y sobre los forasteros que tenían arrendadas esas tierras de muchas maneras, impidiendo que se pudieran criar en un sitio, abanderando que los toros estuvieran en otros, que los bueyes estuvieran en otros. De hecho, los cartujanos de Jerez, a través del duque, las bestias pasaban todas por aquí y salían de ahí. Eso de que Jerez, para llegar a eso, tiene que hacerlo a través de Sanlúcar, ahí donde se crían las Rocinas. He puesto ese ejemplo para que lo entendáis, para que entendáis que los mejores ejemplares de ese ganado va a salir de ahí, por caminos, o en botes, o en embarcaciones, de cualquier manera, de ahí hacia aquí. Todos sabemos esa tradición ganadera y ecuestre, también la tradición que hay de montería en ese lugar, porque toda la nobleza principal, pues en el interior del bosque, en los palacios del interior del bosque, pues se ha ejercitado en esa actividad cinegética. Esta recreación de un almonteño, Ramírez Triana, Diego, pues nos sirve para entender cómo a los pies de la ermita llega este caño, que ahora vamos a ver cómo y desde dónde, y también cómo se dispusieron alrededor del ermitorio las distintas primeras casas o chozas y sus hermandades. En Almonte se ha creído siempre, desde principios del siglo XX, Lorenzo Cruz de Fuente lo dice así, que la ermita estaba sola, en un sitio aislado. Y yo he luchado y sigo trabajando duramente para publicar y difundir que eso no es así, que en aquel lugar no estaba sola, que allí había un complejo tremendo, había como he dicho, aduanas, había un bodegón enorme, había salas hasta de juego, había un complejo cercano a la ermita de la casa del santero. El santero no es el capellán, la casa del cura. O sea, eso es una frontera, es una aduana donde hay un tráfico enorme. Ustedes saben que la barra de Sanlúcar cuesta mucho trabajo vencerla. A través de ahí, por ejemplo, posiblemente sea más fácil cruzar sin dificultades con el género. Y bueno, ahora vamos a ver qué tipo de género vienen por esos canales. Lo que quiero decir es que he puesto esta ilustración para intentar haceros ver que está en un enclave comercial y que esta ermita no está sola como se ha representado, que esta ermita no era pobre, era un lugar rico. Y me baso en eso, en este documento que yo encontré en el archivo de la Hermandad Matriz de Almonte del siglo XVI, en el que se habla de Nuestra Señora de las Rosinas, lo ven ustedes ahí arriba, y ahí se habla de la riqueza
económica que a nivel de capellanías y bienes tiene esa ermita. La Santa Iglesia Catedral de Sevilla, sus canónicos tuvieron siempre mucho interés en ese enclave, muchísimo interés. Ahí hablamos también de la evolución territorial que ha seguido trazando aquel enclave hasta convertirse en término municipal de Almonte. Ahí hay un periodo en el que está confundido si es de Sanlúcar o si es de Almonte. Bien. Este plano del archivo municipal de Niebla, pues ya recrea el término de la Villa de Almonte con la ermita en el sitio que le llaman Las Rocinas. Pero ¿qué pasaba antes de que aquello sucediese? Sabemos que hay dos orillas, la de este lado de la barra, que es la de Sanlúcar, aquel lado es Almonte, aquel lado lo eligió Cristóbal Colón para el primer viaje. En eso influyen mucho los circuitos comerciales, el del vino estaba en toda su pompa, en todo su apogeo, en aquel lado tenemos ese circuito, y luego ya sabemos que elige Sanlúcar y regresa por Sanlúcar, porque está de moda ya otro circuito y hay otros intereses, y él le ha encontrado una ventaja logística también para salir y para llegar. Eso va a influir también en esa evolución. La tenemos que tener presente desde la Edad Media, la era de los descubrimientos, porque aquello va a ir perdiendo una vigencia que va a ganar esto. Es fundamental en la devoción rendida y profesada a la Virgen del Rocío el río Guadalquivir. Es su canal de comunicación para Europa y para América, pero también para llegar a Sevilla y redifundirse a España. En momentos en los que es intransitable el coto a nivel terrestre, y que por la demasiada agua también los caños se muestran impracticables, el río Guadalquivir es un eje fundamental en la historia de esta devoción. Pero ustedes sabéis que antes de que se llamara Coto de Doña Ana, eso se llamaba Barrameda. Todo ese terreno es Barrameda, ¿vale? En los portulanos medievales, en las cartografías, en los planos, eso lo ha publicado Juan Alcón Atienza, pues ahí vemos cómo aparece Nieblas, Arenas Gordas, Barrameda. Yo sostengo que Barrameda es barramedial. La medal es un barrizal, pero es la barra del medio. Y otro portular también es Sevilla, Niebla, Barrameda. Entonces no existía todavía Doñana. O sea, a eso, en la Edad Media se conocía todo eso, hasta la ermita, como Barrameda. Para que Sanlúcar de Barrameda. Esa es la Barrameda. Esa es la representación de Sanlúcar. Ustedes tengan presente la importancia que tiene Sanlúcar para que el almirante Cristóbal Colón decida incorporar esta ruta a sus salidas y llegadas, más que aquella. En aquella encontró gente muy experta de la marinería, también de Almonte, y no solamente de Palos y de Moguer, sino de Almonte, porque en Almonte había gente con mucha experiencia. Eso acredita nuestra tesis de que el lugar del Rocío estaba vinculado a la pesquería y a la marinería, y que por tanto allí llegaban las embarcaciones. Yo siempre he entendido de poco tonelaje. El otro día me dijo el arqueólogo que cree que ha habido momentos en los que allí ha atracado cerca de allí naves grandes, no en la misma puerta, pero sí cerca, y con botes han podido acercar. Es famoso que Cristóbal Colón en Palos va a hacer las aguadas, eso es coger agua para los tripulantes cerca de Palos. Pues bien, en el Rocío tenemos a los pies de la ermita un pozo de agua dulce inagotable. Ustedes sabéis que el pocito siempre ha sido, que no se agota nunca, siempre manando, dice Muñoz y Pavón. Agua dulce en un sitio donde es muy preciado ese recurso, a los pies de la ermita. La importancia que en este periodo obtiene Sanlúcar, la iglesia de Sevilla, esto forma parte de esa tierra,
y ahí vemos cómo la casa ducal de Medina Sidonia va a hacer que mucha gente poderosa del monte se venga aquí a vivir, se venga aquí a la propia ciudad de Sanlúcar, porque eran empleados y hombres del duque. Juan de Gracia, por ejemplo, que fue un concejal de Almonte, era un hombre del duque de Medina Sidonia. Y Pedro Almonte, por ejemplo, que es un gran canónico de la Catedral de Sevilla, pues también tuvo mucha relación con Sanlúcar. Y la familia Caballero también. Estamos hablando de gente muy potente, muy rica, los Domontes también con Sanlúcar, que van a terminar estrechando vínculos con Sanlúcar. De manera que el duque de Medina Sidonia, que tenía él solo el privilegio de poder acaparar el negocio colonial de la carrera de Indias, y tenía la potestad sobre toda esta costa, pues se codea con la monarquía, tiene en él puesta toda la confianza de la monarquía hispánica en el hombre del séptimo duque de Medina Sidonia, que también pues pasaba muchas temporadas aquí en Sanlúcar. Bueno, en esta recreación que ha realizado Diego Ramírez, que es un almonteño de la desembocadura del Guadalquivir, comenzamos ya a ver, para que ustedes entiendan, todas las ramificaciones y las vías de acceso hasta el entorno de la ermita. Vemos Sanlúcar ahí arriba, como ustedes ven. Sabemos que cerca está la barca del pasaje de Bonanza hacia el Coto de Doñana, que es propiedad de la Casa Ducal, que es la que cobra los impuestos, pero también hay mucho paso de militares, de soldados, por lo que hay paso y acuartelamiento militar registrado en esta zona. Ahí vemos a una orilla Sanlúcar y vemos cómo se adentra el mismo Guadalquivir, y en uno de los récodos un caño a modo de afluente con mucha agua intercepta hacia el interior. La cartografía que hemos manejado ya en el siglo XVI pues retrata bien la desembocadura de Sanlúcar, pero no pormenoriza quizás en esas ramas, en esos caños que sí hemos encontrado en otro material cartográfico más específico. Este, por ejemplo, de Jerónimo de Chaves, de 1579, si nos acercamos, ahí tenemos un parcial, está Arenas Gordas, está Sanlúcar, está Almonte, y el Guadalquivir no... ¿veis? Almonte de encima de Condado, Almonte, no, ahí en ese mapa de Jerónimo de Chaves no hay dibujado ningún caño, ningún conducto fluvial hasta el Rocío. Pero hemos acudido a otro material reciente y también antiguo para interpretar bien cuáles son esas vías de accesos desde aquí, desde Sanlúcar de Barrameda. Para ello, el archivo de la Fundación de Medina Sidonia es muy importante, porque ahí está todo el material de un espacio que es suyo, que es propiedad de ellos y que ellos tenían estudiado al milímetro, sobre todo para no solamente para conservarlo y cuidarlo, el espacio, sino también para sacarle el máximo rendimiento administrativo y económico. Aquí ya, en este parcial de la cartografía, vemos que el Rocío, arriba, queda abrazado, Coto de Doñana, arriba el Rocío, no tenemos puntero, ¿no? Vale, arriba queda abrazado por dos afluentes, aquí arriba, ¿lo veis? El Rocío ya queda abrazado por dos afluentes. Ese afluente o ese caño que conecta con el caño de la Madre Agua va a parar a la Canaliega. Y la Canaliega, por ahí he visto una fotografía preciosa, antigua, va la hermandad pasando por un hilo, ¿no? Por un puente. La Canaliega tuvo una tradición de pesca antiquísima, bajo medieval, y allí pues se daba bastante la pesca, y desde ahí, que parece que ahí sí puede llegar al charco aquel de Ballesteros, que se llama, puede llegar embarcaciones grandes, ya las menores pueden bajar bien si necesario fuese hasta la puerta de la ermita, aunque eso está a 1 kilómetro escaso
de la ermita, está cerca, la canaliega. Bien, en este mapa provincial de Huelva, de la provincia de Huelva del año 1936, vemos cómo desde aquí, desde Sanlúcar, en la desembocadura del Guadalquivir, parte, ahí arriba lo ven ustedes, un caño que le llaman el caño de Brenes, de Braines. Ese caño es el que busca al caño de la Madre Agua del Rocío. Yo tampoco me he traído puntero, me he dado cuenta ahora que sería fundamental. No te preocupes. Ahí arriba está el parcial más amplio para que ustedes vean cómo, lo voy a señalar con la mano, ¿vale? Como desde la desembocadura del Guadalquivir, el caño Braines o de Brenes, ¿cómo lo dicen aquí? ¿Caño de Brenes? El caño de Brenes es clave para poder acoger a esas embarcaciones. Los mapas de provinciales del año 1976 todavía mantienen en cerca del Rocío, pues, ese aspecto acuoso de conductos que llegan allí. Es decir, se mantiene todavía clara la idea, y lo he traído para que entendamos cómo era antes, es decir, en la desembocadura del Guadalquivir, subir hasta el caño de Brenes o Braines, y ahí es la conexión con el caño de la Madre Agua del Rocío. En tiempos más remotos eso llegaría hasta la canaliega, embarcaciones más de porte mayor, y luego, pues, para llegar al Rocío serían en unas embarcaciones de menor calado, como los botes o las lanchas. El caño de Brenes, que es este, que la flecha indica, ahora he puesto flechas muchas veces, a partir de ahora van a estar a lo mejor indicadas. Ese caño de Brenes que parte ahí, donde ustedes lo ven, que es muy estratégico porque está dentro del Guadalquivir. O sea, el Guadalquivir es un río navegable. Fijaros qué interesante todo esto. España, en Sanlúcar, tiene un privilegio en esa época muy importante, que es que tiene un espacio protegido hacia adentro. Cádiz fue saqueada continuamente por los piratas. Tiene un río navegable que entra bastante hacia adentro, muy peligroso para entrar, y que entra hacia adentro, ¿vale? Y que una vez dentro tiene una conducción hacia el interior que casi conecta con el Guadiana. En años buenos casi conecta con el Guadiana, y que desde allí puede bajar ahí para evitar el peligro de la barra. Fijaros lo importante que es eso del Rocío, y sobre todo para las grandes familias del contrabando, ese era el sitio. Sí. Y todavía sigue, me dicen, ¿no? Pero en aquella época hay familias que se hacen poderosamente ricas, para siempre, porque claro, la introducción oficial en Sanlúcar o en Sevilla no es lo mismo que la que se pueda realizar por ahí. Bien, fue navegable el caño de Brenes hasta el año 1769 aproximadamente, pero hasta el siglo XVIII. Esa es la fecha en la que se quiere fundar, se funda allí un pueblo de colonización, y se hace un proyecto, la casa de Medina Sidona, que era la propietaria del terreno donde estaba el poblado, hacen un proyecto para recuperar ese caño, y no se hizo finalmente, se perdió. Entonces, mediante el caño de Brenes, las hermandades gaditanas, Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santa María, Rota, Cádiz, por ahí alguna prensa del 19 habla también de Chipiona, he visto por ahí, pero bueno, todo eso habría que verlo. Han utilizado esa vía para acceder a la ermita de la Virgen del Rocío. Ese caño de Brenes fue un puerto eminentemente pesquero. Os he estado hablando del Perchel y de la canaliega, donde se obtenía pesca
y que tenía una influencia del mar muy importante, que allí también se podía pescar. Bueno, pues ese, el Caño de Belén, es un puerto antiguo pesquero, en el que trabajaron mucho los pescadores del Esturión. Claro, ¿qué pasa? Que en el corazón interior, los que están combatiendo con todo eso son los naturales de este espacio, que es territorio de Almonte, pero la propiedad la tiene el duque, y entonces le van a hacer la vida imposible a todos los que pasen por allí para obstaculizar esa ventaja estratégica y económica. Entonces, si a ese canal le ponemos un puente bajo y nada más que pasa el que me pague, ¿lo entendéis? Eso está obstruido. Si el puente está quitado no hay problema, pero si pongo obstáculos y encima el Ayuntamiento de Almonte dice que para pasar por allí, sea animal, sea hombre, hay que pagar, ahí vienen los problemas. No es que eso impida que se llegue al Rocío, pero que si yo ya este año sé que para el año que viene va a haber ese tipo de obstáculos, pero serios, que no es que diga que han puesto y lo van a quitar, pues ya un grupo humano importante se lo piensa, ¿no? Se interesa ir andando o ir por ese... Entonces, los obstáculos continuos, como los registrados que tenemos ya en nuestro trabajo y que hay que ampliarlo más. A partir de 1736, la seca universal, la sequía, una gorda como la de ahora, 1738, la Virgen del Rocío salió en procesión extraordinaria a Almonte 3 veces. ¿Estarían mal? 3 veces. Pues estamos en la fecha clave. A partir de 1724, que es la Concordia de la Romería, Sanlúcar es la primera en esa reunión, y a partir de ahí empiezan los problemas, pues en estas fechas, que ya sabemos que hay obstáculos continuos en esas vías, pues aparte también la hermandad no estaba organizada como en siglos anteriores, como en el siglo anterior, pues entienden ustedes dónde empiezan los obstáculos para nosotros poder llegar hasta allí. Hay otro caño muy importante que viene hasta el Guadalquivir, que desde aquí se puede remontar, que es el caño de las 9 Suertes, que está entre Analcázar y Pilas. Conecta directamente, como he dicho antes, con el Guadiamar, y ojo a esto, no quiero que os molestéis, pero que sepáis que el vino de Villalba del Alcor y de Manzanilla, qué curiosidad que se llame Manzanilla el pueblo, viene hasta aquí a través de embarcaciones, ustedes lo sepan, al principio, después aquí se ha sembrado y se obtiene mejor que en ningún sitio, pero que eso viene a través de los caños de Doñana, para que ustedes lo sepan, no quiero que nos molestemos, pero que hay un flujo, y si hay un interés también es el vitivinícola, que en aquella época, para que ustedes lo entiendan como es, sería como la droga de hoy. El vino y el alcohol de entonces es un excitante, motivante, fundamental para desarrollar los trabajos duros, y más esos trabajos de briega del mar. Bueno, eso lo hemos conocido, mi padre ha sido costalero y capataz muchos años, él también, en mi pueblo es así, los hombres iban porque le dieran 2 arrobas de vino, si no, no iban, ¿no? Un poquito de pescado frito. Y pescado frito, allí le daban tabaco y la zapatilla, y por eso iban, ¿no? O sea que, claro, todo así, ¿no? Bueno, entonces, que sepáis que desde el Aljarafe y desde el condado de Nieblas, a través del caño de las 9 Suertes, pues ha bajado hasta aquí mucho género, de todos variado, entre ellos el aceite y el vino. Bien, el carbón también se ha movido por 9 Suertes, y mucha madera, el maderaje también. Esta recreación de Sanlúcar de Arturo Redondo nos sirve para que veamos lo que es un bote. Ahí está el bote, por ejemplo, el bote salvavidas que va entre las embarcaciones, pero hay un documento en el archivo de Medina Sidonia que habla de que en el Rocío, en el entorno del Rocío, todavía en el siglo XVII, había problemas por las embarcaciones grandes. Se conocen algunas quejas de los barqueros de aquí de Sanlúcar a causa de este tipo de embarcaciones. O sea que eso con el tiempo ha ido, el nivel de las embarcaciones ha tenido que ir utilizándose embarcaciones más livianas, de menos peso, de bajo puesto, para que veáis cómo es transportado el vino en ese tipo de embarcaciones que no tienen mucho calado, que en esos caños pueden venir y ir perfectamente.
¿vale? Estamos hablando de un tiempo bastante remoto para poder ser traído por ahí. Y la recreación de cómo el vino es transportado en medio acuoso, ¿eh? No aquí, sino en muchos sitios. En Italia, para llevarlo de un sitio a otro también, por supuesto. En ese tipo de embarcaciones. Quiero que entendáis cómo eran las embarcaciones en las que pudieron hacerse estos tipos de peregrinaciones. La barca del pasaje de Bonanza, pertenecía a la Casa Ducal de Medina Sidonia. La administración de esta casa se encargaba de cobrar el impuesto de entrada y saca de la aduana. Hubo un momento que a los transeúntes, a los arrieros, a los tratantes de ganado y a incluso a los animales que pasaban por ahí, por la barca, ¿eh? Entonces, ahí está Bonanza, está la barca, y el cobro pertenecía, como ya he dicho, al duque de Medina Sidonia. El siglo XVII, que es cuando nuestra hermandad tiene una presencia clara, documentada, a través de una persona que era precisamente... Lozano está muy cercano también a la figura del duque de Medina Sidonia, echa una promesa, deja un dinero, tenemos información ya rescatada en Almonte sobre él, creo que es una persona muy importante, desconocida, pues echa la promesa y le pide al duque de Medina Sidonia de que si le deja ser el capitán, porque así lo entiende usted, de una de las embarcaciones, pues que le haría un regalo y una ofrenda a modo de desvoto a la Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío, que en esos años ha pasado a llamarse así, pero que era la Virgen de las Rocinas. Es decir, la Virgen en la espalda, dice la leyenda, que se llama Nuestra Señora de los Remedios, porque es la que quita el hambre y es la que trae el agua, la que remedia y aflige las sequías. Pero, como es la imagen venerada en el lugar de las Rocinas, donde están las yeguas, pues pasa a llamarse Santa María de las Rocinas. Pues en el 17, en esta época, nuestra hermandad, es muy importante esta época, es cuando pasa a llamarse Rocío, que es una palabra que ha pervivido en el portugués. Rocío son todas las plazas, las conocéis en Lisboa, la estación del tren, la plaza principal de Lisboa, y en todos los pueblecitos de aquí del Algarve, Rocío es el lugar en el que se reúne el ganado, es el rocío de un pueblo. Lo hizo un documento de Arcos de la Frontera, un pueblo gaditano. El rocío de un pueblo es el ganado, es donde beben, abrevan y pastan el ganado. En muchos pueblos de Portugal los sábados son los días en los que había feria en la placita del pueblo donde está la fuente para el ganado. Eso es el rocío. Rocío. Claro, también yo la asocié en un artículo que publiqué en el año 2016 al agua bendita del cielo. Es cierto que tiene connotaciones con el agua y con la rociada que cae en estos sitios. Ahí lo tenéis, los pinos. Esa imagen no la vemos ahora mismo ya desde hace mucho tiempo, con la rociada que trae. Y aquí, en este trabajo que antes Cristina ha dicho que no se publicó este año, fue hace 2 años, pero en la nota no estaba actualizada, se habla de la influencia portuguesa sobre Almonte. De hecho, el escudo municipal de Almonte tiene las insignias portuguesas, ustedes lo veis, y en Almonte está el Camino Real de Portugal. Ahí hablo yo de cómo rocina, rocinal, lo que significa toda la terminología de esa misma familia léxica. Bien, pues en esta época en la que Sanlúcar está muy presente en el Rocío, hay un documento que habla de que mucha gente de la ciudad de Sevilla y de Sanlúcar van a las procesiones extraordinarias que hace la Virgen del Rocío a la villa de Almonte para pedir que se alivie la calamidad de los tiempos, para que venga el agua y pueda que no se recrudezca la sequía. Entonces, todo esto que conocemos ahora ya se hacía en el siglo XVII, que la frecuencia de las idas y venidas de la Virgen, que yo también la he reactivado porque allí tenían controladas muy pocas,
he documentado que prácticamente la Virgen iba todos los años al monte. Si inicialmente lo hizo para impedir los contagios, como ahora hemos conocido en la pandemia de la pestilencia, a partir de esta fecha las imploraciones a la Virgen es por el agua, por la sequía. Entonces, nuestra vinculación con todo ese espacio, al que ya he hablado de la pesquería, he hablado de cómo todas las naves que vienen aquí a Sanlúcar necesitan un servicio para proveerlas. Sabemos que Cervantes recorrió la orilla buscando trigo, buscando víveres como comisario real, pero también cada nave particularmente tenía su organización y tenían que proveerse. Pues Doñana ha sido importante a todos los niveles, no solamente para la pesca y la caza particular, como ustedes bien sabéis, sino a estos niveles del carbón y de otros muchos materiales que en ese lado de la orilla se ha buscado. Hay mucha interrelación entre las Rocinas, la Virgen de las Rocinas, y la Virgen de la Caridad aquí de Sanlúcar. De hecho, tienen un voto ya después en el siglo XIX, el voto de 1813, muy parecido, pero también tiene una gran diferencia, porque la Virgen de la Caridad se venera dentro del pueblo y la Virgen del Rocío se venera en el extrarradio, en el campo. Entonces, hay que reconocer que el mérito del Rocío es que, siendo una imagen de la Edad Media antiquísima, haya tenido el poder de sobreponerse a toda una poderosa patrona oficialmente entronizada por el duque de Medina Sidonia para que sea la patrona de este pueblo. Por tanto, que aquí tenga una vigencia devocional la Virgen del Rocío es de un mérito realmente extraordinario. Es interesante, esta pieza cada vez está más de actualidad y este texto no deja de ser el mejor comprobante. Anda que si no tuviera esto Sanlúcar, todos los documentos que yo tengo son mentiras. Pero es que esto es el legado que más manifiesto y más elocuente que se puede mostrar. Es decir, no hay una hermandad que tenga un testimonio tan antiguo como este. Es realmente impresionante. Primero acredita el año, después el momento, el nombre de Rocío, no Rosinas, el nombre del que lo lega, del que lo dona, y sobre todo la ciudad de la que procede. O sea, tiene una información realmente escalofriante y yo creo que, bueno, que habrá callado muchísimas bocas y la va a seguir callando, y sobre todo la organización también en el cortejo profesional y en la jerarquía, en la organización de la hermandad. Es decir, cómo estos mayordomos están provistos y pueden llevar este tipo de insignias corporativas. La Virgen del Rocío tiene una gran tradición concepcionista. Esta cerámica que está en Almonte, se conserva arriba en el tesoro de la hermandad, retrata a una Virgen muy concepcionista. La misma leyenda lo dice. La leyenda refiere que es sin pecado concebida, que es pura. Yo he explicado en varios estudios que he hecho el lugar donde apareció y las malezas que allí había, de todo tipo, no solamente silvestres, sino a todos los niveles. Por lo tanto, la Virgen se hace presente en un lugar complejo donde ella tiene que dar un modelo de pureza. Yo le he dado un sitio mal, es que quiero volver a Lozano. Aquí. Bien, es que he encontrado el documento. El marino Juan Lozano, contramaestre de buques de Sanlúcar de Barrameda, es el donante del báculo de plata de nuestra hermandad. Este hombre ofrece 400 pesos de plata
a la Virgen del Rocío. Él la está implorando como la Virgen del Rocío. Y lo hace a modo de promesa, con la condición de que si el duque de Medinasidonia le consiguiera que pudiera trabajar como contramaestre en la nao capitana de la flota de Indias en los viajes a América entre 1680 y 1682, él iba a hacer ese regalo. Así que ya en esa época iban ellos en romería hasta la ermita, junto con posiblemente otras hermandades comarcanas. Pero es que esto mismo, esta condición comercial, esta versión de promesa de que si yo consigo esto, yo te doy la promesa, eso yo ya lo tengo documentado en Consolación de Utrera. Yo te regalo oro, un barquito, y te regalo 25 toneles de atún. Por cierto, los toneles que vengan por el caño de las 9 suertes no solamente tiene que ser mosto y vino, puede ser atún y muchas cosas. Esa variedad de promesa ya la conozco yo de otras imágenes en esta época. Esa es una virgen de mercaderes, una virgen que da suerte, una virgen para supersticiosos. Está rozando la brujería, la milagrería. Es una todopoderosa que protege a estos traviesos, entre comillas, que manejan dinero y que si consigo el empleo y si yo voy de contramaestre, un gran trabajo muy arriesgado, pero en esas embarcaciones durante 2 años a América y vuelvo, yo te doy esto. La Virgen del Rocío con eso, a través de un sanluqueño, acredita su vocación americana, su vocación marinera, su vocación española y europea, a través de un sanluqueño que está en la puerta al mundo. Es para que ustedes comprendan estas piezas esbotísticas, pues todos los matices que connotan. Y curiosamente, cuando nuestra hermandad está la primera, es cuando la romería toma auge. Y ahí es cuando va a perder el puesto, cuando la romería se dispara. Ha habido una evolución importante. Sanlúcar fue muy importante en el siglo de oro, de las primeras de España. Sevilla va a decrecer y va a pasar ese monopolio de la Casa de la Contratación en 1717 a Cádiz. Va a haber un cambio de rumbo en la administración y en el sistema de la organización de las flotas. Cuando hablamos del sistema de flotas no estamos hablando de flotadores, estamos hablando de barcos, que eso tiene una organización, cuando salen y cuando vuelven, ¿vale? Eso es muy importante, aquí ya lo habrán explicado muchas veces, pero el sistema de flotas es porque para evitar también los ataques en alta mar, eso va organizado y va escoltado con también buques militares de la propia Armada o contratado, si la aventura va a ser económicamente muy sustanciosa, llevan sus escoltas para que no sean atracados. Pues en el siglo XVIII, al margen de que conozcamos por ese documento la concordia de la romería, se organiza una feria en el Rocío. El duque de Medinasidonia quiere incentivar que la gente vaya allí, que allí haya feria de ganado, que allí vayan muchos comerciantes y va a pretender establecer una población. Y aquí van a empezar los problemas. Cuando desde Sanlúcar empiezan a llegar allí mercaderes a establecer en el Rocío sus puestos, eso no lo quiere Almonte. Mercaderes de fuera vendiendo allí baratijas y metales preciados, no. Entonces, ahí es donde, no con la hermandad, pero sí con la entrada y el establecimiento en el Real de otras personas. Todo es que tiene un territorio enorme, pertenece al duque de Medinasidonia. Conforme van pasando los siglos, de ser el gran señor, ya es un problema para Almonte que le controlen toda la riqueza. De todas maneras, ya no es como en el siglo de oro, ya ha habido un cambio, ya el caballo ha dado paso al toro, ahora quizás el toro también ha perdido vigencia. Quiero que entendáis que lo de la Rocina no siempre fue así. Eso al principio era una fuente importante, de ahí venía todo el ganado, y después ya fue cogiendo vigencia
pues el cerdo, la oveja, las cabras, allá había colmenas, había muchas cosas. Bien, para que ustedes veáis el auge que tiene, la imagen se convierte a través de las estampas devocionales, pues en una imagen que propaga su radio de gracia, lo amplía. Fijaros, Juan Lozano, que quiere ir a América 2 años, pues a través de la estampa ha viajado por todo el mundo. Este es el famoso documento en el que no aparece ni Rota ni el puerto de Santa María. Está establecida en primer lugar Sanlúcar, y ahí están los puestos de la feria, ustedes lo vean. Está establecida en primer lugar Sanlúcar de Barrameda. En estos años todavía entendemos que medio llegaba bien nuestra hermandad a través del Caño de Brenes. Está Sanlúcar de Barrameda, en segundo lugar Villamanrique, que aparece en muy poca cartografía ese nombre. Se funda en 1579. Ustedes ven los planos y la cartografía queda lejos, o no está, ¿no? Prácticamente. Pilas, La Palma y Mover. En 1719, un documento del Archivo Ducal de Medina Sidonia, una fuente para la historia del Rocío tremenda, revela que los peregrinos de la propia Sanlúcar, el puerto de Santa María, Chipiona, había devotos, Rota y otros lugares del área gaditana, se desplazaban todavía en barcaza, es el nombre que le da el documento, hasta en la Canaliera, y lo hacían a través de esas buenas aguas que confinan en la marisma, que es el Caño de Brenes y la madre agua, así de la marisma. Así que en esa época la feria se la quisieron llevar cerca de Almonte, del pueblo, del núcleo urbano, y claro, aquello iba a ocasionar un estropicio importante, porque estas filiales, las de Rota, la de Sanlúcar, no es lo mismo ir hasta el Rocío que tener que llegar al monte. Os lo digo para que sepáis que el siglo XVIII es una centuria de cambios, de muchos cambios, y es la centuria en la que va a venir la desecación de los caños de Doñana. Estos caños van a comenzar ya a perder el cauce que han tenido con anterioridad. Este plano, esta cartografía también del Archivo Ducal de Medina Sidonia, para cuando se hizo el poblado de colonización, que se constituyó a partir del 1769, preveía que, aquí lo vemos, está en verde pero está con rayas, o sea, no tiene el caudal del verde abierto, sino que está rayado. Ahí ya se ha perdido eso, y ahora el proyecto ilustrado del duque de Medina Sidonia, que quiere poner en la Canaliega, junto a una venta que es suya, un poblado, quiere que se abra ese canal, que de nuevo se abra el caño que está frente a la ermita y que conecte con el de Brenes para llegar hasta Sanlúcar. Eso pretende y no lo consigue. Dice, la documentación es extensa, que para que eso sea viable y que funcione de ese modo, había que hacer paralelo a esa conducción fluvial una calzada firme para la logística. Claro, ya estamos hablando de que esos caños van a aportar para transportar unas embarcaciones muy menores, pero necesarias para poder llevar y traer todavía cosas que andando cuestan la misma vida, porque no estaba desarrollada la infraestructura del transporte viario como en otros lugares, dado que aquí siempre había sido de esta manera. De hecho, un mapa cartográfico que ya la Junta de Andalucía ha colgado en la red de aquí, de Cádiz, de Sanlúcar, dibuja a el Rocío ya ahí sin ramificación fluvial, llegando a la ermita. Ya deja lejos esas ramificaciones. Ahí está, en amarillo, tenemos Sanlúcar, Jerez, y arriba, con la flecha, está el Rocío, y no llegan. Los caños ya, en esa época, no llegan a las puertas de la ermita. Este plano, el naranja, ya empieza en el siglo XVIII a pespuntar, a puntear un camino terrestre, mucho más recto que coge por Palacio. Es mucho más recto que el otro. El otro va perdiendo por su desecación su vigencia,
y ya se pespuntea, lo ven ahí, que va derecho, ¿lo veis? Hasta el Rocío llegan unos puntos que viene de Palacio, viene de ahí del Coto, ¿ves? Mientras que el Caño tiene otro curso más abierto y he puesto al lado cómo está rayado, no está verde, limpio, por donde iba el Caño, que quieren reconstruir, que quieren recobrar, que quieren rehacer. La romería y el Rocío siguen en gran pujanza, porque están comenzando a caer otras romerías. La de Consolación es prohibida por el rey Carlos III, por el movimiento ilustrado. Esta del Rocío sigue en claro avance y, por ejemplo, los grabados de la Virgen empiezan a distribuirse. Este para mí es uno de los mejores. Un familiar de Tello de Eslava, don Alonso Tello de Eslava y Céspedes, hace este grabado de la Virgen en el año 1754. Ya he comentado antes que el triunfo y el mérito de esta Virgen es que, siendo una imagen de la Edad Media venerada en medio del campo, en medio de la marisma, se haya impuesto a todas las demás. En la ermita, que a lo largo del siglo XVIII, después del terremoto de Lisboa, tuvo importantes obras, pero con el terremoto de Lisboa, a consecuencia del terremoto, tienen que hacerse unas obras. Esta madera, esta pieza de madera, estaba precisamente en el viejo santuario. Estaba esta clave del Arnerve, pone ahí, estaba en el crucero del santuario entre el año 1756 y 1963. Bien, pues ese anagrama mariano, que también representa a la parroquia, es el que va a dar base a que se convierta en el hierro que tienen las yeguas. Todavía la hermandad conserva animales y conserva yeguas. Sanlúcar fue fundamental para todo esto, porque Goya, que viene al calor del duque de Medina Sidonia, pues retrató así en este grabado a Fernando de Toro, que nació en Almonte, pero era un empleado del duque de Medina Sidonia. Y por tanto todas estas figuras del toleo, como Cándido de Chiclana y toda esta gente, pues estaban aquí en Sanlúcar. Es decir, Sanlúcar, se habla de la cuna del toro bravo y del caballo en la marisma. Mi pueblo participa de eso, pero el mecenazgo del duque de Medina Sidonia y la estancia de toda esta gente aquí introduce a Sanlúcar en ese lugar de cocción de la cultura española, sin duda. Este es el documento de Marras. Ahora, ya que estoy terminando con el siglo XVIII y voy a hablar brevemente de la causa de la pérdida de la antigüedad, que ha provocado ya que se publiquen varios libros. Ahí dice claramente, ¿no? ¿Lo veis? ¿Bien? Dice que en su venida tengan lo que unidas las demás hermandades de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, Villamanrique, Pilas, La Palma y Moguer. ¿Lo veis? Eso es un documento manuscrito que está en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Se puede consultar allí, que no es un archivo, que no es un documento privado que no tenga una constatación fedataria, sino que este documento dicen que lo enumera primero las ciudades. No, es que Sanlúcar era una ciudad y después vienen las demás villas, ¿verdad? Vale. Pues en esa recreación, en ese plano que ustedes ven, para que lo entiendan, ya está el camino pintado y es paralelo, es más recto, es paralelo a por donde antes nuestra hermandad ejercía su peregrinación. En 1724 se establecen unos criterios en la reunión que se organiza para organizar la romería, y hay un toque y llamada de atención para Sanlúcar de Barrameda. Las hermandades que a partir de esa fecha faltasen sin motivo justificado a la romería, un año o dos, iban a perder el sitio de privilegio que ostentaban. Y mira por dónde la documentación ahí calla, y a la vuelta de unos años nos encontramos esto así. Es decir, lo que en 1724 teníamos ordenado con Sanlúcar a la cabeza, las reglas de 1758 nos presentan a una nómina de hermandades sin Sanlúcar a la cabeza, ostentando el puesto número 6.
Es decir, en el transcurso de esos 30 años, en esas 3 décadas, además de las causas que yo he expuesto, que logísticamente reportaban problemas para poder hacer las peregrinaciones por las vías fluviales, también ha tenido que haber una descomposición, una desorganización motivada también precisamente. Hay documentos que acreditan que muchas veces tenían cerrado el palacio por la noche y no podían los peregrinos dormir en las intemperies de la marisma, y a la vuelta se lo abrieron. No solamente tenemos los problemas en el agua, también en la acogida de estas personas que una vez que se introducen en ese bosque, eso por la noche es un verdadero peligro. Cuando ellos se manifiestan así en ese documento, será porque es muy necesario, que para ir allí necesitan tener una organización para pernoctar en un sitio. ¿Lo entienden? Y Rota se ha metido por delante. Rota se ha metido por delante. Sin duda, Villamanrique tenía mucha relación entonces con Almonte. Almonte ahí en ese periodo no quería Sanlúcar ni en pintura. Vamos, lo digo porque era la primera y más que la primera. Entonces, para que ustedes sepan que ahí se aplicó el criterio adoptado en la reunión de 1724, se llevó a rajatabla. Es decir, el acuerdo. Por eso lo hicieron firmar aquel día el hermano mayor de Sanlúcar. Lo metieron en la sacristía y todos firmaron. En el momento que eso se firmó, cuantito que se falló a ese precepto, ahí se acabó el orden de antigüedad. ¿Lo entendemos? Bien, esa cartografía que ustedes ven ya dibuja el camino, ya no dibuja el caño. Empiezan ya a aparecer los planos, las cartografías en el 18 con caminos terrestres. Desde luego, para poder ir y venir y transportar es mucho más, mejor, ¿no? Que lo otro era, vamos, era medieval, pero el encanto de poder ir de esa manera, esas peregrinaciones tan originales, pero ha ido cambiando la vida. Ya Sanlúcar no era el emporio de la puerta de Europa, ha pasado a Cádiz, Sevilla había también perdido. Entonces hay que entender que esa evolución, lo dicen los documentos, pues que se hiciera el tránsito de las mercancías a través del Coto, porque había decaído mucho a consecuencia de las aperturas de rutas marinas. Por ejemplo, el Guadalquivir mostraba ya unos barcos, unos vapores a Sevilla, que eran muy operativos, traer a Sanlúcar las cosas en esos vapores. Los duques de Montpensier, de hecho, eran el que utilizaba, porque podían cargar muchas cosas y era segura, era muy seguro el poder ir así. Entonces, debido a eso, pues descendió el tráfico y el tráfago por el Coto, ¿no? De hecho, la venta que tenían los duques allí en la canaliega disminuyó muchísimo. Ese tránsito comercial, lo dicen los documentos, porque había desaparecido, dice, los arrieros, que ya prácticamente no se adentraban para ir como antes, porque esos hombres que los animales, los burros, los mulos, los borricos, ya ante un vapor, ¿qué cargaban a hacer? Si es que ya las carretas, las formas en las que se hacían los transportes eran mucho más efectivos y operativos, entonces la arriería había descendido. Dice este documento también que la gente pudiente que en el barroco iba, ya no se hospedaba allí, ya no era rentable, ya iban gente con otro poder adquisitivo inferior. Según esos documentos, al Rocío iban gente muy poderosa que se podían permitir el ir y el quedarse en este gran bodegón que tenía allí el duque de Medina Sidonia. Así que el camino hasta el embarcadero del río se acortó sin necesidad de que tuviera que pasar por la venta. Así que todo ello influyó en que se alterase la práctica antiquísima, añeja, de peregrinar del modo que hemos explicado a través de los botes. Así que las hermandades del área de gaditana, de aquí de Cádiz, pues instauraron ya en esa época la costumbre de cumplir sus peregrinaciones por los caminos terrestres
tal como hoy se conoce. Entonces estas estampas, pues que bueno, son carretas de aquel lado del Guadalquivir. Aquí pues se veían más, por lo menos a partir de esa época, saber que como la hermandad no va prevista y organizada para ir en un tipo de medio de transporte, tuvo que cambiar la versión de poder afrontar esas peregrinaciones y llevar hasta allí sus enseres, sus insignias y su cortejo de otro modo muy distinto a la de como lo tenía en la cabeza concebido el contramaestre y marino Juan Lozano. Este documento, que es de la hemeroteca del año 1852, habla de que entró Sanlúcar la primera. Claro, si es de las últimas, entra la primera. Es para que no malinterpretemos las cosas. Si entra la primera no quiere decir que sea la primera en el siglo XIX, sino que tenía un orden de antigüedad y puede que en la llegada llegue la primera, pero eso no quiere decir que sea la hermandad primera. De todas maneras, para el siglo XIX nuestro estudio entra en ampliar todos esos detalles. Y esta noticia se ha publicado hoy. Yo quiero compartirla la quiero compartir con vosotros, porque va a ser muy importante para la Hermandad de Sanlúcar, puesto que este estudio arqueológico, por cierto, recoge la nota que, a propuesta de este historiador, la Hermandad Matriz ha promovido, lleva 2 años, y ha conseguido ya por fin que la Junta de Andalucía financie este estudio arqueológico que se va a hacer en torno a la ermita del Rocío. Eso nos va a permitir saber cómo fue aquel primer rocío medieval, bajo medieval, qué porte tuvo ese puerto y qué conexiones con la desembocadura del Guadalquivir podía entretejer. Nos va a ayudar a comprender qué interrelación directa tuvo Sanlúcar en todo eso. Eso es fundamental. Se va a ahondar con varas de más de 11 metros, ahora que está seco, para saber cuál ha sido la evolución y qué ha habido ahí. Vamos a conocer el calado de las naves, de las embarcaciones, qué género se intercambiaba, qué frecuencia de gente, en fin, que creo que va a arrojar muchas luces. Y esta fotografía aérea nos va a servir ahora más que nunca para interpretar por qué esa ensenada junto a la ermita, por qué esa circunferencia en torno a la ermita y todo lo que venía, ¿no?, hacia el sur por el Toruño desde Sanlúcar. Este documento del Archivo Municipal de Almonte, que así a vuela pluma o quizás mirándolo de modo genérico parece que no arroja mucha información, si nos acercamos a él y lo analizamos de una manera más enfocada, y quiero llegar más detenidamente, vemos cómo a finales del siglo XIX todavía habían pervivido muchos nombres en la cartografía que habla de la memoria de pozos, de la memoria de hornos, de la memoria de ladrillerías, de tejares, algún cementerio, de instalaciones como ventas, bodegas, que han pervivido en el XIX y nos están dando a entender cuál fue el conglomerado y el entramado iniciático de todo esto. Nos ayuda a reconstruir esta planimetría ahí está, ¿lo veis?, de los hornos, de los pozos, de los hornos de ladrillo, de esas casas que hay en torno al Rocío. Nos ayuda a reconstruir la antigua existencia de talleres alfareros, de tejares, ladrilleros, carpinterías de ribera, de la reparación maderera de esas embarcaciones, y sobre todo nos va a ayudar a entender la disposición y la orientación de los establecimientos que ya los sondeos han captado sus cimientos delante del pozo, que es
donde estaba la orilla del puerto, para que ustedes lo vean. Todo lo demás ha sido rellenado hasta llegar donde está el monumento del Papa. En el pozo estaba prácticamente esa orilla. Pues eso nos va a ayudar a entender el recorrido que precisamente hacia la marisma hacían, y el sentido del recorrido que se hacía por los caños de hermandades como Sanlúcar, después de que muchos de los vestigios y de sus huellas estén prácticamente borrados. Pero la Virgen ha querido que no terminaran de borrarse, que llegara esta sequía y que le pusiera en bandeja al arqueólogo que los pudiera mirar, para que la casa de Salinas de San Isidoro, la torre del Carbonero, la torre de Zalabar, la casilla de Fasinedo, la ermita de las Salinas de San Diego, la marisma de Alvento, el Lucio Real o el castillo de San Salvador, Cabeza Gorda, La Jara, la Venta del Rocío, Pastrana, Punta de Montijo, Punta de Manandar, Castillo del Espíritu Santo, Colonia del Monte Algaida, el Lucio del Caño Nuevo, el Lucio de los Patos Reales, el Lucio de los Ánsares, la Laguna de Santa Olalla, el Caño de Oraines, el de Ballesteros, el de las Nueve Suertes, la Canaliega, la Madre Agua, San Jacinto, Bajo Guía y en Bonanza la ermita de Santa María, para que Sanlúcar siga siendo, por eso, religiosa y marinera, castillera, alfarera, ladrillera, carbonera, pescadora, uvera, huertera, salinera, cazadora, patera, yegüeriza, playera, vaquera, orillera y por siempre bodeguera y sobre todo rociera. ¡Viva la Virgen del Rocío! En primer lugar, Julio, gracias por darnos un poco más a la historia de la hermandad. Esperaremos los próximos acontecimientos. Y ahora pido la presencia del hermano mayor para que le haga un pequeño detalle de este día a nuestro amigo Julio. Julio, como siempre, muchas gracias. Porque nos ilustra, nos dice más o menos por dónde va el camino y la historia que tiene la hermandad. Hemos confiado en ti ese proyecto de renovar y volver al sitio que se merece y donde la hermandad tiene que estar. Creo que nos ha aclarado un poco el por qué tiene sentido la calle de Sanlúcar en el Rocío. En el Rocío puede estar la calle Villa Manrique, está la calle Moguer y está la calle Sanlúcar, que decía, ¿cómo venía Sanlúcar por aquí? Pues Sanlúcar entraron porque iban barcos, creo que está claro. Y aparte de eso, una duda solamente que te voy a preguntar. Aquí hay unos comentarios y una serie que puede tener sentido después de lo que ha dicho, que dice que uno de los viajes del canon de Cristóbal Colón se aplazó porque estaba todo el mundo en el Rocío. Bueno, yo he leído este testimonio, no está documentado, es yo creo que hay varias anécdotas publicadas sobre Cristóbal Colón. También, por ejemplo, hay una versión que se llama Barrameda, porque él decía Barrameda. Yo creo que esto más bien puede pertenecer a lo anecdótico, pero si gente de la expedición de Cristóbal Colón no estaba en el Rocío, desde luego de otras expediciones posteriores a la suya, seguro, porque tienen que ir a proveerse ahí. Es decir, ellos necesitan, además de llevar grandes portes de agua dulce, que aquí la pueden encontrar de luego, pero de allí se han llevado muchas cosas. Hombres de ellos han tenido que entrar. Cristóbal Colón conoce perfectamente el Rocío. Es señor de la Palma del Condado. Cristóbal Colón y su hijo se convierten en los señores de la Palma del Condado. Sale desde La Rábida, el puerto de Palos de Moguer. El arqueólogo que ahora está investigando esto es el que lo puso en pie.
Entonces, yo no quiero decir que Cristóbal Colón estuviera todos los días rezando ante la Virgen del Rocío, pero que la realidad esa la conoce. Y para su organización, el cambiar desde allí, aquí, ese coma cruzado, que da la vuelta entera para allá a San Lucas, ¿te lo digo más claro? Aclarado, ya estamos tranquilos solos. Y decirte que, como siempre, la hermandad te va a dejar una muestra de cariño para que lo tenga en tu casa. Y lo que estamos regalando en estos días es algo que se conserva la hermandad del primer sin pecado. Y por lo tanto, quiero que lo conserve con todo el cariño y la hermandad te lo hace. Y muchas gracias por eso.